Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, buenos días. Buenos días. Bueno, iniciaremos la clase. Ok, tengan muy buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Araniva Valladares. Es un gusto estar con ustedes este día. Les doy la bienvenida al Departamento de Ciencias Psicológicas y pues el inicio ya de este ciclo de una manera atípica, pero ahí estamos. Sé que ahorita vienen ustedes de otra clase con el doctor Hurtado y ahora vamos a ver un tema de anatomía que es espalda y lo que es columna vertebral. Este es el tema que vamos a ver este día. Ya subí a su campo virtual 2 videos para más o menos adelantar sobre ciertos objetivos o guías de la clase. Y los objetivos para este día son mencionar los reparos óseos y musculares que tienen importancia en la anatomía superficial de la espalda. 2. Enumerar los músculos de la espalda en base a su disposición en planos y movimientos, indicando sus principales características. Esto se los he puesto en rojo, ¿por qué? Porque deseo que ustedes lo vayan a investigar a su libro de texto y como guía siempre su manual de laboratorio. El tercer objetivo, enumerar las principales características de la vértebra típica y las diferencias regionales de las vértebras en la columna articulada. Cuarto, clasificar los diferentes tipos de articulaciones de la columna entre los cuerpos vertebrales, los procesos articulares, los arcos vertebrales, atlas y axis, occipital y atlas. 5. Valorizar la conformación estructural de la columna en relación a sus funciones de soporte, movilidad y protección. 6. Indicar las curvaturas primarias y secundarias, su época de aparición y su importancia funcional. 7. Definir qué es cifosis, escoliosis, lordosis y causas principales. Y por último tenemos comparar la disposición estructural regional con el grado de movilidad, flexión, extensión, rotación, inclinación o flexión lateral. Determinar la organización estructural del disco intervertebral correlacionándolo con su función de soporte y movilidad de la columna. Y por último, indicar las implicaciones clínicas de la herniación del núcleo pulposo, o sea, del disco intervertebral. Esa sería la guía para esta clase. Y su libro de texto, su libro de texto que es Moore, 8ª edición, o cualquier otra anatomía que usted tenga, pues le va a servir. Como les dije al inicio, el tema es algo largo, entonces voy a tratar de ir rápido, pero si ustedes tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, no hay problema. Ahora, vamos a ver qué son puntos de reparo. Puntos de reparo podemos decir que son aquellas estructuras, ya sean óseas, musculares, que a la inspección o la palpación de un individuo nos ayudan a localizar estructuras vecinas. O sea que en pocas palabras son puntos de referencia que nos ayudan a localizar estructuras vecinas. Entonces acá tenemos una imagen en el cual la persona está de espalda. Acá a este nivel vamos a tener una protuberancia a nivel posterior de la cabeza, que es la protuberancia occipital externa. A este nivel, pues, vamos a tener
una protuberancia también que es producida por la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, más o menos se mira por acá, y así podemos ir encontrando diferentes estructuras que nos van a estar delimitando o nos van a estar ayudando a ubicar estructuras vecinas. Acá tenemos las hendiduras interglúteas, lo que son los surcos interglúteos. Todo esto a nivel la parte baja de la espalda. Y acá tenemos lo que los músculos que vamos a encontrar en la espalda, que es el músculo erector de la espina, cómo se marca. Ahora, veamos. Estábamos hablando de un punto de reparo o punto de referencia, que es el que tenemos acá, que es la protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa. Veamos otro punto de reparo, otro punto de referencia. Acá tenemos lo que es la escápula, o también llamado omóplato. Acá tenemos que se marca lo que es el borde medial de la escápula, como además a este nivel tenemos el ángulo inferior de la escápula, que es lo que tenemos acá, y eso nos ayuda a ubicarnos que estamos más o menos a nivel de la séptima u octava costilla. Séptima o octava costilla. Como también acá tenemos a este nivel de la espina ilíaca. Tenemos la espina ilíaca y a ese nivel vamos a encontrar lo que es la cresta ilíaca, en el cual nosotros trazamos una línea imaginaria y a nivel de la línea media, a nivel entre L2, la vértebra lumbar 2 y la vértebra lumbar número 3, pues nos ayudan a podernos ubicar para poder hacer una punción lumbar. Entonces, en pocas palabras, estos son puntos de reparo, puntos de referencia que nos ayudan a localizar estructuras vecinas. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Me escuchan, queridos alumnos? Sí, doctor, Sí. escucha bien. Sí. Ok, entonces voy a continuar. Así siempre vamos a ir un poquito rápido, pero cualquier cosa me pueden interrumpir por alguna duda o alguna consulta. Ahora veamos la columna vertebral articulada. Acá tenemos una vista de esta columna vertebral, una vista anterior. Acá sería una vista lateral, que sería lateral derecho, y una vista posterior. Acá estamos viendo las apófisis espinosas de las vértebras. Entonces, yo puedo decir que la columna vertebral articulada está conformado por 1, 2, 3, 4, 5 regiones o 5 zonas. Veamos. La primera región va a estar conformada por 7 vértebras, que son la región cervical, formada por 7 vértebras cervicales. La segunda región, llamada torácica o también dorsal, va a estar formada por lo que son 12 vértebras torácicas. La siguiente región, que es la región lumbar, que va a estar conformada por 5 vértebras lumbares. Y por último tenemos las dos últimas regiones, que sería la sacra y la coxigia. La sacra y la coxigia se caracterizan porque estas vértebras están fusionadas. Estas últimas 9 vértebras están fusionadas y vamos a ver que a nivel de lo que es la región sacra va a estar conformada por 5 vértebras sacras fusionadas, unidas, y por último tenemos a las 4 vértebras coxigias que también van a estar fusionadas, van a estar unidas. Entonces estas son las regiones de la columna vertebral. Ok, aquí me dice que Leslie Argueta levantó la mano. ¿Alguna pregunta? Sí, cuando usted dice vista posterior, quiere decir que esté frente al vientre, ¿verdad?
Cuando digo esta es una vista posterior, me estoy refiriendo así como las imágenes que estábamos viendo anteriormente de puntos de referencia donde está la espalda. ¿Ve? Acá esta sería la espalda de la persona, veámoslo acá. ¿Ve? A esta parte me refiero o a esta vista me refiero, la vista posterior. Vista posterior, vista lateral, o sea que es vista del lado derecho, porque el otro lado sería el izquierdo, que no lo vemos, y acá esta sería la parte anterior, o sea, donde, por decirlo así, donde tenemos nuestra cara, la parte anterior. ¿Ve? Parte anterior, la parte lateral y la parte posterior. Esas son las vistas que tenemos acá de la columna vertebral. Ahora, sigamos. Acá tenemos las vértebras lumbares, y yo puedo decir que las vértebras lumbares entre sí tienen una estructura similar en común entre la mayoría. O sea, la mayoría de las vértebras que forman la columna vertebral tienen una estructura similar. Vamos a ver a qué me refiero. Voy a mencionar una cosa, que hay vértebras típicas. ¿Y cuáles van a ser esas vértebras típicas o cómo las voy a clasificar yo a esas vértebras típicas? Las voy a clasificar a aquellas vértebras que tienen un cuerpo que es una masa que va en la parte anterior de la vértebra, que es, me estoy refiriendo acá, este es el cuerpo, cuerpo, que tiene un cuerpo y tiene lo que es un arco. Lo que estoy viendo acá, todo esto, arco. Entonces voy a decir que una vértebra típica la puedo clasificar cuando tiene un cuerpo y un arco. Si tiene un cuerpo y un arco bien definidos, es una vértebra típica. ¿Sí? Acá tenemos el cuerpo y todo esto va a ser el arco. Entonces, estoy mencionando que esta es una vértebra típica. Al igual que acá, tengo un cuerpo y acá viene lo que sería el arco. Esto es anterior y el arco va posterior. Esto es anterior el cuerpo y el arco va posterior. Acá tengo imágenes de las diferentes regiones de la columna, la cervical, la torácica o dorsal y la lumbar. Entonces, repitiendo, una vértebra típica se define a aquella que tiene cuerpo y arco. Ahora hago punto y un aparte para no confundirnos. Ahora, el arco, que es esto que tenemos acá, va a estar conformado por dos estructuras. ¿Quiénes forman el arco? El arco lo forman los pedículos, un pedículo al lado izquierdo y un pedículo al lado derecho, y lo conforma la otra estructura que sería la lámina, que va en la parte posterior de la vértebra. Lámina. Y acá el pedículo que está inmediatamente posterior a lo que es el cuerpo. Entonces, un arco está conformado por dos estructuras, pedículo y por lo que sería lámina, pedículo y lámina. Se entendió que un arco está conformado por un pedículo y una lámina a cada lado, y podemos decir que una vértebra va a ser típica cuando presenta un cuerpo y un arco bien definido. Punto y aparte. Lo hago así para que se me vaya entendiendo. Para terminar, hemos dicho que la lámina está conformado por un cuerpo, el arco está conformado por un pedículo y una lámina. Entre este arco vamos a encontrar lo que son 7 apófisis, o lo que son también conocidos como pedículos también. Entonces tenemos 7 apófisis. Una apófisis espinosa, 2 apófisis transversas,
2 apófisis articulares superiores, están acá, y 2 apófisis articulares inferiores, que son las que vemos acá. Entonces, yo puedo decir que un arco está conformado por 7 apófisis, una espinosa, 2 transversa, 2 articulares superiores y 2 articulares inferiores. Y es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Cuerpo, arco, arco conformado por pedícula y lámina, y las 7 apófisis que vamos a encontrar en lo que es el arco de una vértebra. Acá estamos viendo una vista lateral. Esta sería una vista lateral izquierda, porque estamos viendo acá la apófisis espinosa. Y entonces acá viene el cuerpo, acá viene el pedículo y acá vendría lo que sería el arco, con sus apófisis que están acá, sus 7 apófisis que conforman el arco. Entre un pedículo de una vértebra y otra vértebra adyacente vamos a encontrar lo que es un agujero, que es el agujero intervertebral. ¿Ve? Es el que estamos viendo acá. ¿Alguien tal vez tiene la idea qué es lo que pasa por este agujero intervertebral? La médula espinal. Bueno, vale, quedémonos ahí, pero pregunto, este es el agujero vertebral. ¿Qué es lo que pasa por ahí? Los nervios espinales. Entonces, vale, aclaremos. Acá estamos viendo lo que sería el cuerpo y el arco de una vértebra, y acá está el agujero vertebral. En este agujero vertebral encontramos lo que es la médula espinal. Ahí encontramos lo que es la médula espinal. Ahora, esta médula espinal da raíces nerviosas, y esas son las que pasan acá en este agujero intervertebral. Salen acá esas raíces nerviosas de la médula espinal. Son las que encontramos acá. Bueno, continuemos así rapidito. Ahora voy a ir por cada región, voy a ir mencionando ciertas características específicas propias de cada región de la columna vertebral, y voy a comenzar por la vértebra cervical. La vértebra cervical se va a caracterizar porque en su apófisis transversa, acá tenemos sus apófisis transversas, en sus apófisis transversas vamos a encontrar un agujero, un foramen, que le vamos a llamar foramen transverso. Solo estas vértebras cervicales la tienen. Foramen transverso, que se encuentra en el proceso transverso o apófisis transversa. Acá. También vamos a decir que las vértebras cervicales tienen un proceso espinoso bífido, o sea que tienen 2 puntas. Tienen 2 puntas. Y solo se va a encontrar este proceso espinoso en la vértebra cervical número 2 hasta la vértebra cervical número 6. El agujero vertebral es de forma triangular por el ensanchamiento que hay a nivel de la médula espinal. Es un agujero triangular y grande. Ahora, se dice que la vértebra cervical número 7 posee un proceso espinoso prominente y no es bífido. Entonces, por eso algunos autores de ciertos libros de anatomía catalogan a esta vértebra C7 como una vértebra típica porque tiene un proceso espinoso prominente. Y podemos mencionar otra característica, que el cuerpo de las vértebras cervicales va a ser pequeño y va a ser más ancho de lado a lado, que anteroposteriormente. Entonces tenemos que estas son las características de una vértebra cervical típica. Solo aclarando que la C7 pues se diferencia por tener un proceso espinoso prominente, y por eso se le cataloga a algunos autores como una vértebra atípica. Ahora veamos la región que sería torácica o dorsal. Su cuerpo es en forma de corazón, si ustedes lo observan, su cuerpo.
en forma de corazón. Su agujero vertebral, donde pasa la médula espinal, es circular y pequeño, ya no es triangular. Y se va a caracterizar porque su proceso espinoso, acá está, proceso espinoso, es largo, puntiagudo y tiene un sentido póstero inferior, o sea, un sentido hacia atrás y hacia abajo. El siguiente característica sería el cuerpo. El cuerpo y los procesos transversos, acá están los procesos transversos, y el cuerpo se caracteriza porque poseen ciertas superficies articulares o que les podemos llamar carillas articulares, donde se van a estar articulando, valga la redundancia, lo que son las costillas. Las costillas. Entonces, esas serían las características propias de la región torácica o dorsal. Ahora, las características propias de las vértebras lumbares o de la región lumbar, vamos a ver que el cuerpo de estas vértebras en forma arriñonada, tiene forma de riñón, y este cuerpo, a comparación de las anteriores que hemos visto, es grande. Es más grande ya que acá va recayendo todo lo que es el peso de lo que es el tronco. Además, podemos decir que el proceso espinoso que estamos viendo acá, se dice que es grueso de forma cuadrilátera y amplia. El proceso espinoso de estas vértebras lumbares, su agujero vertebral es triangular, no es circular, ¿ve? Estamos viendo que es triangular y podemos mencionar que las carillas articulares se orientan en sentido posteromedialmente, o sea, las carillas o las apófisis articulares superiores se orientan hacia atrás y hacia la línea media. Todas estas, las carillas articulares superiores, mientras que las apófisis articulares inferiores o las carillas articulares inferiores, o sea, cuando digo carillas articulares me refiero a las superficies donde se está articulando alguna estructura ósea. Las que son posteromediales o inferiores, mejor dicho, tienen un sentido anterolateral, o sea que las apófisis articulares inferiores que poseen carillas articulares, estas están en sentido anterolateralmente. Anterolateralmente. Acá no las observamos. O sea, ahí se refiere que están hacia adelante y buscando hacia afuera. Entonces, estas son características propias de una vértebra lumbar. Estas casi no se confunden porque son las vértebras más grandes a comparación de las otras. Entonces, todas estas vértebras que he mencionado, de las cervicales, torácicas y lumbares, pues son vértebras más que todo típicas porque poseen un cuerpo y un arco bien definido. Arco con sus pedículos y láminas y un cuerpo. Ahora, ¿cuáles son las vértebras atípicas que vamos a encontrar en la columna vertebral? Y acá no voy a hacer mucha referencia, los invito a que vayan a leer. Voy a tener a la región sacrocoxigia, en el cual vamos a ver acá las 5 vértebras articuladas de la región del sacro y las 4 vértebras articuladas de la región del coxis. Todas estas están fusionadas y por lo tanto ya no poseen, por decirlo así, un cuerpo bien definido y tampoco un arco bien definido. Y acá estamos viendo ciertas características que tiene forámenes sacros anteriores como posteriores. También tiene lo que serían líneas transversas, etcétera. Y otra característica que es bien típica del sacro, que es las alas. Estas son las alas, o algunas personas les dicen las orejas del sacro. Entonces, por lo tanto, yo clasifico a esta región, el sacro y el coxis, como unas vértebras atípicas. Ahora, veamos otras vértebras atípicas.
Dijimos que una vértebra típica cervical tiene un cuerpo y un arco definido. Ahora, yo voy a decir que la vértebra cervical número 1, llamada atlas, no tiene un cuerpo vertebral definido. Al contrario, tiene dos masas laterales que hacen lo que son el cuerpo. Acá las tenemos y posee dos arcos, un arco posterior y un arco anterior. Por lo tanto, yo clasifico a esta vértebra como una vértebra atípica, la vértebra cervical número 1 o también llamada atlas. Otra vértebra atípica sería la vértebra cervical número 2, llamada axis, en el cual tenemos un cuerpo, por ahí se mira un cuerpo, y tenemos un arco. Entonces ustedes me pueden decir que es una vértebra típica. No. Esta se considera típica del axis. ¿Por qué? Porque posee una estructura que los demás vértebras no la tienen. Y esta es la apófisis odontoides. Apófisis odontoides, que se llama así porque asemeja a lo que es un diente. Por lo tanto, el axis o la vértebra cervical número 2 posee una apófisis odontoides que la está diferenciando de las demás vértebras y por lo tanto es una vértebra atípica. Además de C1, C2, lo que serían las vértebras del sacro y el coxis, podríamos mencionar también que la C7 pues se considera una vértebra atípica porque posee una apófisis espinosa muy prominente. Bueno, esas serían con respecto a las características de estas regiones de la columna vertebral. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ok, continuemos. Bueno, continuemos. Ahora debemos de ver los tipos de articulaciones que vamos a encontrar en lo que son las diferentes estructuras de la columna vertebral. Así, a grosso modo y así rápido, solo voy a mencionar que las articulaciones se pueden clasificar de tres formas. Uno, por el tipo de tejido que posee. Dos, por la forma de sus caras articulares. Y tres, por el número de ejes de movimiento que posee esa articulación. Entonces, esas serían las tres clasificaciones que se dan a una articulación. Acá vamos a ver ciertos tipos de articulaciones, como por ejemplo en los cuerpos vertebrales. La articulación Abdi Ramos levantó la mano, ¿sí? Sí, doctor. ¿Cuál sería la tercera? Bueno, repitiendo. La primera, las articulaciones se pueden clasificar, la primera, por el tipo de tejido que contiene. Sí, que puede ser fibroso o cartilaginoso. Dos, por la forma de sus caras articulares. Y tres, por el número de ejes de movimiento que la articulación posee. Esas serían las clasificaciones que se dan de una articulación. Acá, en lo que es la columna vertebral, voy a hablar sobre ciertos tipos de articulaciones que se dan. Ejemplo, en los cuerpos vertebrales. Acá, en los cuerpos vertebrales se da un tipo de articulación llamada fibrocartilaginosa o de tipo sínfisis. Aquí yo esta articulación la estoy clasificando más o menos por el tejido que contiene. Y como ustedes entenderán, la articulación no solo está conformada por una estructura ósea, sino que está conformada también por otras estructuras que le tratan de dar una estabilidad a esa articulación en los momentos de su movimiento, que son los ligamentos. Acá puedo mencionar que en los cuerpos vertebrales yo la voy a clasificar como una articulación fibrocartilaginosa de tipo sínfisis y las estructuras que la están reforzando son los ligamentos longitudinal anterior y posterior y los discos intervertebrales. Ya vamos a ver algunas imágenes de estas articulaciones. La otra articulación que voy a mencionar
es la que se da a nivel de las apófisis articulares. Me refiero a las apófisis articulares superiores y las apófisis articulares inferiores. A esta, por la forma de sus caras articulares, la voy a clasificar como planas o artrodias, porque no tiene una amplitud de movimiento, sino que tiene pequeños deslizamientos en sus carillas. ¿Y qué estructura la están reforzando? El ligamento flava o amarillo, el ligamento supraespinoso, interespinoso, intertransverso. Ahora, otro tipo de articulación que vamos a ver en la columna vertebral es la atlanto-occipital, entre el atlas y el hueso occipital, la primera vértebra cervical y el hueso occipital. La voy a clasificar por la forma de sus caras articulares de tipo condilia. Y acá la estructura que le está dando un reforzamiento es la membrana atlanto-occipitoidea. Y por último tenemos las articulaciones que forman el atlas y el axis. Acá entre lo que es la vértebra cervical 1 y la vértebra cervical 2 vamos a encontrar dos tipos de articulaciones. La atlanto-axoidea lateral, porque se encuentra tanto al lado izquierdo como al lado derecho, la atlanto-axoidea lateral, y la voy a clasificar de tipo artrodia, plana o artrodia. Y la tercera, que es la atlanto-axoidea media o la atlanto-odontoidea, que es donde va lo que es la apófisis odontoides. Por lo tanto, por la forma de sus caras articulares, yo clasifico a esta articulación como trocoide o pivote. Trocoide o pivote. Entonces, estas son algunas articulaciones que vemos en todo lo que es una columna vertebral articulada, y aquí la hemos mencionado a grosso modo más que todo por la forma de sus caras articulares, a excepción la articulación de los cuerpos vertebrales que por el tipo de tejido que la está conformando, que es fibrocartilaginosa y de tipo sínfisis. Ahora, veamos algunas imágenes. Acá estamos viendo sobre las apófisis articulares que dijimos que eran planas o artrodias, las apófisis articulares superiores como las inferiores. Acá tenemos las apófisis articulares superiores, acá, y entonces, ¿quiénes le están reforzando esa articulación? Lo que es el ligamento flava o amarillo, que es lo que vemos acá, y este ligamento flavo amarillo lo estamos localizando entre una lámina de una vértebra y otra vértebra. Lámina acá y otra lámina acá. Entonces, acá los está uniendo este ligamento, por así de mencionarlo, que es el ligamento flava o amarillo. Flava o amarillo. Acá estamos viendo a nivel de los cuerpos vertebrales un ligamento que sería el ligamento longitudinal anterior. Esta es una vista anterior y acá estamos viendo el cuerpo, pero acá se ha quitado el cuerpo para poder observar estas otras estructuras. A nivel de los cuerpos tenemos el ligamento longitudinal anterior. Pero también estábamos hablando que entre las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores, encontramos los ligamentos supraespinosos. Se llama así porque va superior a la apófisis espinosa. El interespinoso, que ya lo vamos a ver en otra imagen, va entre las apófisis espinosas de cada vértebra, y ahí vamos a ir observando otros, como por ejemplo el ligamento intertransverso, como su nombre lo dice, entre las apófisis transversas. Acá están las apófisis transversas, aquí van los ligamentos. Ligamento intertransverso. Ahora, continuemos. Acá tenemos siempre el ligamento longitudinal anterior. Todo esto son articulaciones entre un cuerpo de una vértebra y otra vértebra, y acá tenemos el discos intervertebrales, discos intervertebrales que están uniendo un cuerpo de una vértebra con otra vértebra. Los discos intervertebrales, visto
Esta es una vista anterior, ahora acá está una vista posterior y encontramos lo que es el ligamento longitudinal posterior que va inmediatamente posterior al cuerpo. Y acá están los discos intervertebrales. Discos intervertebrales. Veamos. Acá estábamos hablando de la articulación atlanto-axoidea entre el atlas y el axis. Acá tenemos, ¿ve? Aquí estaría la articulación entre el atlas y el axis que está a nivel intermedio, que encontramos la apófisis odontoides y que la clasificábamos como una articulación de tipo trocoide o pivote. Y acá pues están los otros ligamentos a este nivel, que serían los dos laterales, que me estábamos mencionando que los clasificábamos como unos articulación artrodia o plana. Entonces estas son algunas imágenes de lo que sería las articulaciones que están a nivel de la columna vertebral. Acá tenemos el apófisis odontoides, acá tenemos el atlas que se está articulando, o sea, lateralmente, las que estábamos mencionando, con los cóndilos a nivel del hueso occipital. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Yo tenía una. Correcto, diga. En la diapositiva anterior, el apófisis odontoides también se puede decir que le funciona como el cuerpo al atlas, como un cuerpo. No, No o sé sea, si me van a entender. yo creo que, ¿verdad que me miran, verdad? Sí, va. O Sí, sea, sí. entonces se le llama, o sea, lo que hace es apófisis odontoides. Si este es el atlas, por así decirlo, el atlas, aquí viene la apófisis odontoides, entonces se articulan y lo que sirve es, como su nombre lo indica, la clasificación de la articulación es como un pivote en el movimiento cuando decimos, no hemos estudiado, doctor. Entonces, ese movimiento que realiza el atlas y el axis por medio de la apófisis odontoides se le clasifica como de pivote, de trocoide o pivote, porque puede hacer este movimiento. Y o sea, acá está cerca de lo que sería el arco anterior del atlas, porque este es el arco anterior del atlas. Y donde supuestamente debería estar un cuerpo. Por eso se clasifica como una vértebra atípica, porque tiene un arco anterior y un arco posterior. No sé si queda respondida su pregunta. Sí, sí, gracias. Bueno, sigamos. Si no hay más preguntas, bueno, no sé si la mayoría ya alcanzó a ver las imágenes que están en su video, en el cual está lo que es la parte de estas imágenes en el lado convexo, que es un abombamiento, y el lado cóncavo, que es un hundimiento. Bueno, para aquellos que ya lo hayan visto, entonces voy a ocupar estas imágenes para explicar ciertas cosas, así rapidito porque nos está comiendo el tiempo. Bueno, yo puedo decir que acá ya vimos que la columna vertebral tiene sus regiones y esta columna vertebral tiene, por así decirlo, lo que sería ciertas curvaturas. Acá tenemos una curvatura torácica, una curvatura cervical, una lumbar y una sacra, que yo le diría sacra coxigia, la que vemos acá. Y ahí van las diferentes vértebras que hemos mencionado, ¿sí? Esto es lo que vemos en una persona, en un adulto. Ahora bien, entonces yo tengo que ver cuáles son las curvaturas primarias y secundarias. Entonces, acá tenemos un adulto, un niño y acá un feto y un recién nacido. Entonces, veamos. Acá yo voy a ver ciertas curvaturas. Voy a empezar mencionando a las curvaturas primarias. ¿Cuáles son?
La curvatura primaria es la torácica, ¿ve? Acá está, y la sacra. Torácica y sacra. Entonces voy a decir que anteriormente esa curvatura tiene una concavidad anterior, ¿ve? Tanto a nivel torácico como a nivel sacro. Acá está. Y entonces si nosotros vemos acá el feto antes del nacimiento, ¿ve? Vemos que esa curvatura de esa columna vertebral en el feto tiene una concavidad anterior. Toda posee una concavidad anterior. Por lo tanto, se clasifica como una articulación, mejor dicho, una curvatura primaria, porque está desde antes del nacimiento. ¿Sí? Y esa se mantiene hasta lo que es una persona adulta, ¿eh? La torácica y la sacra, una concavidad anteriormente. Bueno, ahora veamos las secundarias. Son las que se forman después del nacimiento. Acá está el recién nacido, entonces se van a ir formando ciertas curvaturas. Estas curvaturas secundarias van a ser la cervical y van a ser la lumbar. Ahora, veamos la curvatura cervical y la curvatura lumbar. Vemos que tienen una concavidad posterior, ¿ve? Una concavidad posterior, o yo podría decir que tienen una convexidad anterior. Es lo que estamos observando. Entonces, una pregunta así para cualquiera que me lo pudiera contestar. ¿Quiénes tienen o quiénes han tenido hermanitos pequeños o sobrinos pequeños que los hayan visto desde que nacieron hasta como unos 2 o 3 años? Entonces, la pregunta es esta. Ustedes ven que cuando nacen el niño no puede mantener rígida su cabeza, o sea, se le va hacia un lado, ¿sí? Entonces, van a ver ustedes de que conforme va pasando el tiempo, ahí por más o menos los 3 meses de edad, el niño ya comienza a levantar su cabecita, ¿sí? Ya la puede mantener erguida. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta nosotros que ya se formó una curvatura que sería la cervical, una curvatura secundaria porque se formó después del nacimiento y esa es la cervical. Lo mismo les puedo decir con la lumbar, que es una secundaria en la cual ustedes van a ver que los niños, o sea, cuando nacen, no comienzan corriendo ni caminando, sino que comienzan a gatear, tratan de levantarse, se empiezan a levantar y comienzan a caminar. Ahí aproximadamente por los 9 meses. Entonces, ahí por los 9 meses de edad, comienza a aparecer la otra curvatura secundaria, que es la lumbar. Y entonces de ahí estas curvaturas se mantienen y se les llaman curvaturas primarias porque están desde antes del nacimiento y secundarias porque aparecieron después del nacimiento. ¿Sí? Y vamos a ver que estas curvaturas nos sirven para darle a la columna vertebral, para darnos un eje que es al mismo tiempo rígido y flexible y que nos va a ayudar a la deambulación, o sea, nos va a ayudar para que nosotros podamos caminar sin ningún problema. Ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a continuar. Si no hay preguntas, veamos ciertas curvaturas anormales. Ya vimos las curvaturas normales. Ya vimos las curvaturas normales que son las primarias y secundarias. Bien, ahora veamos las curvaturas anormales. Acá tenemos lo que es una columna vertebral normal y acá vemos, ¿ve? Una concavidad exagerada anteriormente a nivel torácico y a esto le vamos a llamar cifosis. Lo pueden encontrar con X o con C y a esta curvatura anormal le vamos a llamar cifosis, lo que popularmente la gente lo conoce como joroba. Y ahí vamos a ver que
¿qué estructuras, o mejor dicho, qué patologías nos pueden provocar esto? La osteoporosis, la artritis, la espondilolistesis, que es el deslizamiento de una vértebra sobre otra, y eso es anormal. Lo que es una tuberculosis, una distrofia muscular, la degeneración de los discos intervertebrales, una poliomielitis, tumores, una espina bífida. Todos estos nos pueden provocar la cifosis. Ahora, la siguiente imagen o video, vamos a ver lo que sería una cifosis. ¿Ve? Y está más que todo en este video es a nivel torácico. Repitiendo. ¿Bien? Acá. Y eso es lo que nosotros llamamos cifosis o que la gente vulgarmente le dice como joroba. Entonces, la siguiente que vamos a ver sería la escoliosis. Esta escoliosis más que todo es una acentuación patológica de la columna vertebral de una curvatura hacia un lado, ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Acá estamos viendo una imagen de una columna vertebral, una vista posterior normal, y acá estamos viendo cómo esta columna vertebral a nivel lumbar tiene una acentuación patológica hacia el lado derecho. ¿Ve? Y a eso nosotros le llamamos escoliosis. Hay unas escoliosis bien acentuadas. ¿Y qué lo provoca? En un 75% no se sabe, por eso se le llama idiopática. Las diferencias en la longitud de las piernas, aquellas personas que tal vez sufrieron un accidente, entonces posiblemente les pueda ocasionar esta escoliosis. Puede ser congénita por malformaciones vertebrales, una hemivértebra, ausencia de vértebras, por problemas neuromusculares, parálisis cerebral, espina bífida, osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfan, neurofibromatosis. Estas son ciertas patologías que nos pueden ocasionar la escoliosis. Acá veamos este video. ¿Ve? Acá hay una acentuación patológica hacia el lado izquierdo, miren. Y acá no es a nivel lumbar, sino que es a nivel torácico. Acá se está dando esa escoliosis, una acentuación patológica de una curvatura hacia el lado izquierdo. Ahora, la escoliosis en niños la podemos observar clínicamente y entonces podemos ver los hombros desnivelados, una gibosidad torácica o una prominencia torácica, ¿ve? Una escápula prominente, una gibosidad torácica, también lo que serían las caderas desniveladas. Todo eso nos puede dar la idea de una escoliosis. Acá tenemos, miren, acá, ¿ve? A este nivel se está dando la escoliosis, ¿ve? Sería hacia el lado derecho y que va involucrando más que todo la mayoría de las vértebras torácicas y parte del inicio de las lumbares. Veamos otra imagen. Miren, esta es más acentuada, más exagerada. ¿Ve? Y por último tenemos una curvatura anormal y que generalmente es fisiológica, que es la lordosis. La lordosis, más que todo, vamos a ver que hay una acentuación patológica a nivel posterior y más que todo a nivel lumbar. ¿Ve? Aquí estamos viendo una concavidad posterior, ¿ve? Una concavidad posterior, una curvatura exagerada a nivel lumbar, y esto más que todo estamos diciendo que puede ser fisiológico por problemas de embarazo. Media vez pasa el embarazo, pues desaparece. También puede ser ocasionada por la mala postura. Acá tenemos una imagen. La obesidad también nos los puede provocar, los problemas congénitos en las vértebras. Puede provocarlo también algo posquirúrgico después de una cirugía o un trauma. La espondilolistesis, la inflamación de los discos intervertebrales, la disquitis, todo esto me lo puede provocar.
Ahora, acá estamos viendo, ya sea por el embarazo o por la gordura, o sea, exagerada, pues nos puede provocar también la lordosis. ¿Preguntas hasta ahorita? Bueno, me quedan 10 minutos. Voy a ir lo más rápido que pueda para abarcar ciertas cosas. Las funciones de la columna vertebral. Hemos dicho que es una estructura rígida y flexible a la vez. Por lo tanto, entre las funciones nos ayuda a mantener la postura corporal. Otra función sería, nos ayuda a mantener el peso corporal que hay a nivel de nuestro tórax, cabeza. También nos ayuda en un cierto aspecto de protección, ya que dentro de estas vértebras encontramos a la médula espinal y también nos ayuda a la deambulación. Gracias a las diferentes curvaturas de la columna vertebral articulada, entonces nos ayuda a que nosotros podamos caminar, a correr y no irnos de un lado hacia otro. Esas serían algunas funciones. Ustedes pueden encontrar otras más. Ahora, el grado de movilidad de la columna vertebral va a estar limitado primero por el grosor y la capacidad de compresión de los discos intervertebrales. Me refiero más que todo en las personas de mayor edad, en el cual por la edad, por el tiempo de evolución de estos discos intervertebrales, estos se van haciendo más delgaditos. También tiene mucho que ver la resistencia de los músculos y ligamentos del dorso del tronco y la tensión que puede haber en las cápsulas articulares. Entonces, gracias a eso nosotros podemos decir que las regiones cervical y lumbar son las más libres de movimiento y los movimientos que se pueden realizar de la columna vertebral, que vamos a ver flexión, extensión, flexión lateral y rotación. Acá estamos, voy a ir rápido, acá estamos viendo lo que es la flexión. Esta es la flexión y se da en mayor amplitud, por así decirlo, a nivel cervical y es inexistente a nivel torácico. A nivel torácico, más que todo, se da la rotación. Veamos la siguiente. Acá estamos viendo lo que sería la extensión. Miren, la extensión es hacia atrás y es más pronunciada a nivel lumbar. Ahora el otro movimiento es el de flexión lateral hacia un lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Es mayor en la región lumbar y queda limitada en la región torácica. Siguiente. Acá estamos viendo lo que sería la rotación. Es más pronunciada en la región torácica y lo que nos referimos, si ustedes me miran, estamos en esta posición y al hacer este movimiento, estamos haciendo lo que sería el movimiento de la rotación, que es más pronunciada a nivel torácico debido a los movimientos de rotación y deslizamiento de estas vértebras. Y acá tenemos los movimientos que se dan a nivel de las articulaciones del atlas y el hueso occipital, que sería la flexión, la extensión, la flexión lateral, y no realiza propiamente movimientos rotatorios. Ahora, quienes realizan los movimientos rotatorios, lo que estábamos viendo anteriormente, es la articulación del atlas y el axis, específicamente la que está a nivel medio, donde está el proceso odontoides, en donde el cual se da la articulación de trocoide pivote, en el cual se da una rotación completa del atlas, por lo tanto, de la cabeza sobre el axis. Es lo que estábamos mencionando. Ahora, ¿preguntas? Bueno, así rapidito ya para terminar, ya faltan pocos minutos, tenemos que ver lo que sería lo que es el disco intervertebral. Yo puedo decir que el disco intervertebral está conformado por dos estructuras, lo que es el núcleo pulposo, que es el que va en el centro, y lo que sería el anillo fibroso, que es lo que va en la periferia. Y esta es la estructura que mantiene en su posición al núcleo pulposo.
Entonces, podemos decir que el núcleo pulposo es un amortiguador de choques, o sea, es como una esponjita, equilibra las tensiones, participa en el intercambio de líquidos entre el disco intervertebral y los capilares de la vértebra. Y el anillo fibroso, que es el que va acá, mantiene unidos a los cuerpos vertebrales y da estabilidad, permite el movimiento entre los cuerpos vertebrales y retiene lo que es el núcleo pulposo. Esa es la función de ese anillo fibroso. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este anillo fibroso por A o B motivo falla y no puede mantener esa función? Veamos. Acá tenemos que el núcleo pulposo se salió, o sea, hay una protrusión de esta estructura, ¿ve? El núcleo pulposo, el anillo fibroso no lo pudo detener, por lo tanto se sale y llega a ser una compresión a lo que sería a las raíces nerviosas de la médula espinal, ¿ve? Y es lo que estamos viendo acá. Acá estamos viendo que no se ha ido a este nivel, por decirlo así, lateral, sino que medial, la compresión que va a ser la salida de este núcleo pulposo. Y a esto, cuando el núcleo pulposo pierde su posición anatómica normal, le vamos a llamar hernia del disco intervertebral. Lo que estamos viendo acá, el anillo fibroso no es capaz de retener el núcleo pulposo, por lo tanto se sale, se protruye. Y acá viene el proceso de degeneración del disco intervertebral, específicamente, por así decirlo, del anillo fibroso. Se da lo que sería el prolaxo, comienza a salirse el núcleo pulposo, se da la extrusión, o sea, la salida del núcleo pulposo, y se da el secuestro, o sea, que se sale la mayor parte de ese núcleo pulposo. Consecuencias: comprime o irrita una raíz nerviosa. La protrusión hacia atrás puede comprimir la médula espinal o cola de caballo. Las raíces nerviosas afectadas frecuentemente o más comúnmente son a nivel de L5 y S1. Nos da un dolor en la espalda o pierna, y a veces, o sea, es raro, pero se puede dar a nivel cervical. Se da que la flexión del cuello resulta más dolorosa cuando es a nivel cervical. Acá tenemos una imagen en el cual está la degeneración del disco intervertebral, la salida del núcleo pulposo. Vemos acá el anillo fibroso, núcleo pulposo. Hay una protrusión y llega a comprimir ya sea a las raíces nerviosas o a la médula espinal. Bueno, ¿alguna pregunta? Estimados alumnos, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta con las Ya. tareas del laboratorio. Ajá. ¿Dónde me imagino que va a abrir algún enlace para Miren, subir? me imagino que el doctor Hurtado les ha de haber informado, y sí, yo creo que se van a subir a lo que sería el campus virtual. Se va a abrir un espacio, un enlace para que ustedes la puedan subir y se les va a poner las indicaciones. Me imagino que así va a ser. Pero Ok, si no, el doctor Hurtado pues va a avisar con tiempo, porque hay ciertas fechas, veo que se les han puesto. ¿Preguntas? Estimados alumnos, si no hay preguntas, les agradezco por su Doctor, atención. una pregunta. Diga. ¿Esta diapositiva la va a subir al aula virtual? Sí, la voy a subir, y voy a subir Ok. el video. Sí, Muchas gracias. cualquier cosa me pueden escribir ahí al foro de la clase, alguna consulta, ¿sí? Y les pido que vayan a leer lo que es músculos a su manual y libro de texto, por favor. Gracias, muy amables. Que tengan un buen día. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Feliz doctor. día. Feliz día. Feliz día. Gracias. Bueno. Gracias, feliz día.
Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Diga. Es de acuerdo a los horarios de laboratorio. Supuestamente nos habían dicho que lo iban a subir esta semana, el link para que nos Fíjese que metiéramos a los grupos. ahí sí no estoy seguro, solo que le escriban al doctor Hurtado a su correo electrónico. No sé cómo va a ser el doctor porque él es el encargado. Pero cualquier cosa me imagino que se les va a subir cualquier información con tiempo al campus virtual. Estén pendientes, por favor, para que vean. Muchísimas gracias, doctor. Ok, nos vemos, adiós.